Mirando a través de los ojos de Dios, así se llama esta enseñanza. Y le comentaba a los hermanos anoche, los que vinieron anoche, que cuando yo escuché por primera vez una enseñanza acerca de este verso que habla de escribir la visión, fue un mensaje que hablaba era un mensaje motivacional y hablaba sobre lograr metas y sobre alcanzar una visión que alguien tenía. Y pues estudiando un poquito ya a lo largo de los años el contexto de esto, realmente el significado de esta escritura no tiene que ver con alcanzar metas, aunque de pronto se puede usar como una frase motivacional. Realmente no era eso lo que el Señor quería dar a entender. Y vamos como a manera de introducción, ver qué significa realmente ese verso. Y está allí en Habacuc 2:2. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Sé que ese libro está ahí como escondidito, ¿eh? Pero le prometo que ahí está. Si no lo ha encontrado, lo va a encontrar. Habacuc 2:2 dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Precioso Dios, yo te ruego, como siempre, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones sean como esa buena semilla donde tu palabra, Señor, es depositada y donde esa palabra, esa semilla puede dar fruto. Precioso Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nos ponemos en manos de tu Espíritu Santo, Señor, en mi persona, para que tú me uses para hablar a cada una de nuestras vidas, precioso Dios, que podamos salir de este lugar bendecidos, transformados, retados, Señor, a través de tu palabra y, por qué no, también consolados, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, este mensaje es de alguna manera una continuidad a lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de lo que es el fruto del Espíritu y hablamos de que la base es el amor y luego sigue todo lo que es la paciencia, la benignidad, la bondad y hablamos sobre que de eso no hay límites, y hablábamos de cómo comprendemos nosotros lo que Dios espera de nosotros a través de conocer cuáles son los frutos del Espíritu, porque la palabra que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Entonces el Señor nos transmite a nosotros de su espíritu a través de su palabra. Ahora, en esta ocasión, mis hermanos, Dios le habla al profeta Habacuc y le dice, escribe la visión. Había un problema ahí, los caldeos estaban invadiendo constantemente a Israel, al pueblo de Israel, y estaban haciendo un sinfín de cosas, y como todo profeta comienza, o la mayoría de ellos, comienza él a quejarse y a decirle, Señor, tus ojos son tan santos que no pueden ver el pecado. Yo lo entiendo, pero observa, mira lo que están haciendo, mira lo que está sucediendo. Y comienza entonces él a quejarse, y Dios le responde y le dice, lo que tú tienes que hacer es escribir la visión. Pero no solamente escribir la visión, sino declararla en tablas. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros en este tiempo, hermanos? ¿Será que Dios quiere que nosotros también comencemos a escribir la visión de Dios? ¿De qué visión realmente está hablando? Por eso le decía que no tiene nada que ver con metas humanas o cosas que nosotros queremos alcanzar, aunque lo podemos aplicar y qué sé yo, es bueno escribir lo que uno quiere lograr, pero la palabra no es eso lo que está enseñando. La visión realmente de Dios es su palabra, es su ley. Lo que Dios quería que el profeta escribiera es: escribe mi ley, escribe lo que yo te estoy hablando, escribe lo que yo estoy diciendo y decláralo en tablas. ¿Para qué? Para que los demás puedan leer
y entonces puedan correr conforme a lo que está diciendo. Fíjese, en aquel tiempo se acostumbraba a escribir en tablas de barro. No eran de piedra como la ley de Moisés, sino que se escribía en tablas de barro, porque era obviamente mucho más fácil. Y de esa manera daban ciertas indicaciones. Entonces el Señor, utilizando esta analogía, le dice al profeta: tienes que escribir lo que yo te estoy hablando, para que el pueblo lea y para que el pueblo aprenda cuál es la visión. Entonces, hermano, la visión no tiene que ver con lo que nosotros queremos lograr una vez más, sino que tiene que ver con lo que Dios está viendo. Dios quiere poner su visión en nosotros. No es que nosotros traemos nuestra visión y le decimos al Señor: mira, Señor, esto es lo que yo quiero, sino nosotros tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere y que esa ley, esa visión sea transferida a nosotros y nosotros correr conforme Dios quiere. Dios no corre conforme nosotros queremos, nosotros corremos conforme lo que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, hermano, ¿de qué tablas está hablando el Señor realmente? Y a mí me llamó la atención que estas tablas fueran de barro, porque mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y verso 3. Véalo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 3 y verso 3. Si lo tiene, me dice amén. Dice así: nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Entonces, si nosotros entendemos y aplicamos a este tiempo esta escritura, lo que el Señor quiere hacer es escribir su visión en tablas. Y esas tablas son nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el que lea a través de nosotros aprenda acerca de la visión de Dios, de qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Fíjese, usted le puede decir a un amigo suyo, piense en un amigo suyo, que usted le diga: mira, te voy a regalar esta Biblia, léela todas las noches, tus, 5 capítulos diarios, o bueno, vamos a ponérsela barata, un capítulo diario, léelo. ¿Cuántos de ustedes consideran que esa persona a la que usted le recomiende que lea la Biblia la va a leer? Mire, usted le puede decir, a la gente le puede explicar: lea la Biblia. Lo que van a decir, ¿sabe qué van a decir ellos? Van a decir: no le entiendo. No, lee el Apocalipsis. Me da miedo, va a decir alguien, ¿verdad? Ay, no, es que no entiendo realmente lo que hay ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única Biblia que muchas de las personas van a tener la oportunidad de leer es la que está escrita en la tabla de nuestros corazones. Eso quiere decir, hermano, que Dios no solamente está interesado en que usted y yo nos aprendamos versos bíblicos, sino que realmente nosotros vivamos, que cuando las personas nos miren a nosotros, ellos puedan leer versos bíblicos, aunque no sepan por qué, que cuando ven nuestras actitudes, que cuando ven cómo nosotros actuamos, que cuando ven cómo de nosotros fluye realmente el amor de Dios, entonces ellos puedan ver y puedan decir: oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú actúas de esta forma? ¿Por qué tú tienes paz? ¿Por qué tú siempre tienes una sonrisa? ¿Por qué tú siempre tienes una buena respuesta? Aunque alguien te quiera enojar, aunque alguien quiera venir en contra tuya, tú siempre te mantienes humilde. ¿Por qué es eso? Entonces es que tienes que leer mi corazón. Los dichos de Dios están escritos. Yo sé que no lo vamos a explicar de esa manera, pero mira, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo a la palabra en mi corazón, y entonces la gente puede leerlo. Entonces Dios, hermano, está interesado en que su visión sea plasmada en nuestros corazones, que la gente pueda ver en nosotros lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una vez más nos podemos aprender muchos versos, pero si no están en nuestros corazones, no se produce el cambio verdadero. Hay gente que sabe mucho de Biblia y odia a los demás, hermano. Hay gente que se sabe los versos de la Biblia y no cree en Dios. Imagínense usted. Entonces no se trata de eso.
Se trata de vivir la palabra, de entender cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué yo soy cristiano? El evangelio no es una religión, yo se los he dicho acá. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Es que la Biblia ande viva caminando por esta ciudad y la gente pueda ver en nosotros que Dios es real, porque en nosotros está el amor de Dios. Dios ha puesto su visión en nuestros corazones para mostrarla al mundo, no para que aquí seamos cristianos en la iglesia solamente, no para que aquí cantemos bonito, y qué bueno si cantamos bonito, sino para que la gente pueda escuchar la melodía del cielo, pero a través de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese fuerte aplauso a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso, hermano? A través de los frutos del Espíritu que estuvimos hablando la semana pasada. Y uno de los frutos que nosotros debemos desarrollar siempre es la paciencia. Mire, quien va a servir a Dios o quien va a seguir a Dios necesita desarrollar paciencia. Paciencia para con uno mismo, y paciencia para con los demás, y paciencia para con Dios. Porque también a veces hay que tenerle paciencia a Dios, hermano. ¿Usted sabía eso? Que hay que tenerle paciencia a Dios. ¿Sabe por qué? No porque Él se tarde por querer, sino porque Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y nosotros con respeto debemos desarrollar ese fruto de la paciencia diciendo: Señor, yo quisiera mañana, pero tú sabes el momento en que tú vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer. Yo quisiera que las cosas se cambiaran cuando yo truene los dedos, pero yo sé que tú tienes un propósito para cualquier cosa que vaya a suceder en mi vida. Entonces yo tengo que tener paciencia. En el verso 3 del libro de Habacuc dice, del pasaje que leímos, dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo más tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermano, cuando yo empecé a ir a la iglesia muy pequeño, le comentaba a los hermanos anoche que hablaba con un pastor esta semana, guatemalteco también, y comenzó a preguntarme cómo era que yo me había convertido al evangelio. Entonces yo le dije, cuando yo tenía 4 años, en 1976, ya les dije mi edad, no le digo pues. Pero bueno, está bien, eso no es secreto de Estado. Entonces yo le digo a este hermano, en 1976, en el terremoto, mi familia comenzó a ir a la iglesia. Y me dio risa porque de ahí me dice él: yo también soy fruto del terremoto, me dice. Entonces a veces Dios permite ciertas cosas que sucedan porque Él tiene un propósito. No es que a nosotros nos dio miedo, sino que, bueno, parte quizás sí, ¿verdad? Pero eso hizo que la gente fuera a la iglesia. Y desde ese tiempo, mis hermanos, yo oía que Cristo venía. Cristo viene, hermanos. Yo les he comentado que hasta un ministerio había del hermano G.J. Ávila que se llamaba Cristo viene. Y su predicación en todo momento era: Cristo viene y Cristo viene. Y yo decía: ¿para qué voy a la escuela si Cristo viene? Decía yo, ¿verdad? Porque uno se aprovecha, ¿verdad? Se aprovecha, no, ya va a venir el Señor, ¿para qué vamos? Y bueno, ya se imagina lo que mi papá me dijo, pero con todo y profecía me mandó de regreso a la escuela. Pero yo oía que Cristo venía y nosotros lo esperábamos. En nuestra inocencia lo escuchábamos literal, y nosotros estábamos esperando ese momento que el Señor viniera. Y mire, eso no es incorrecto hacerlo, porque los últimos tiempos no son estos solamente. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero los últimos tiempos, yo le he enseñado que desde que Cristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, desde ahí comenzaron los últimos tiempos. Entonces nosotros llevamos 2000 años proclamando que Cristo viene. ¿Cuál fue la intención de Dios
a no decirnos exactamente la fecha cuando Él iba a venir, hermano, para que la iglesia siempre estuviera con una expectativa. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y lo esperamos con paciencia. Estamos esperando la venida del Señor. La iglesia primitiva todos los días estaba esperando que los cielos se abrieran y que apareciera Cristo una vez más y los redimiera. Se mantenían de esa manera, y nosotros debemos mantenernos de esa forma, hermano, esperando ese momento en el que Cristo venga. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a nosotros a quitar la mirada de lo que hay en este mundo. Porque lo que hay en este mundo a veces atrae y a veces deprime, hermano. Hay de las dos cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender y desarrollar la paciencia. Paciencia para con los demás. Hay que tenerle paciencia a la gente, ¿sí o no? A los suyos, ahí en su casa, a veces hay que tener paciencia, ¿no? Esposos, a veces se tienen que tener paciencia, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan los codazos. Te hablan. Desde aquí los miro yo, no sé, no crea. Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para con los hermanos de la iglesia. Porque aquí puros perfectos, hermano. Me encantó la risa, ¿eh? Hay que tenerle paciencia a los hermanos. A veces nos criticamos entre nosotros mismos, cuando en realidad deberíamos de tenernos paciencia. No, el Señor no ha terminado con esa persona. Quizá tú vas un poquito más adelante. Gloria a Dios, dale gloria a Dios y dale gracias al Señor que Él te ha llevado de esa manera. Pero hay que tenerle paciencia a los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo paciente para con nosotros. Porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los que deben proceder al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Y Él tiene paciencia para con su iglesia. Él nos tiene paciencia a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nos vamos un poquito más rápido. Comprendiendo entonces que no consiste en un conjunto de reglas escritas. La visión de Dios no consiste en un conjunto de reglas escritas en unas tablas de piedra, sino en la fe que deriva del amor. Mire, esto es muy interesante. De hecho, si usted sigue leyendo la parte de Habacuc, usted va a encontrar el verso aquel que dice: mas el justo por la fe vivirá. Fíjese, ese no es un verso solo del Nuevo Testamento, porque lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo lo cita. Pero realmente quien dijo esto fue el profeta Habacuc. O sea, es decir, Dios lo dijo a través del profeta Habacuc. Entonces está hablando de qué tipo de fe, de la fidelidad. Esa es la traducción literal de eso. Porque fe tiene que ver con fidelidad. Si yo tengo fe, yo demuestro fidelidad a Dios. Esa es la verdadera fidelidad. ¿Fe en qué? En la fidelidad de Dios. Es decir, cuando yo creo a la palabra del Señor, estoy creyendo a la fidelidad del Señor, y al mismo tiempo estoy siendo fiel cuando yo creo a su palabra. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces veamos lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 6. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Como dijo un hermano en una película: si no es Jesús, no conteste el teléfono. Ay, así. Pero bueno, dice, hablando precisamente el apóstol Pablo, porque había siempre ese problema de que el pueblo de Israel quería convertir la vida cristiana en una religión. Entonces nosotros a veces podemos caer en religión. ¿Cómo? ¿Cómo caemos en religión? Cuando solamente el domingo somos cristianos. Cuando solo pueden leer la visión a través de nosotros, pero el día domingo, cuando estamos aquí, cuando venimos a la iglesia. Y de esto hablamos un poquito la semana pasada, pero no lo pueden leer allá afuera. Eso es caer en religión. Eso es realmente ser un religioso.
donde yo no estoy realmente viviendo una vida conforme el Señor lo está diciendo. Tengo los versos acá, pero no los tengo en la tabla de mi corazón, de tal manera que los demás lo puedan leer solamente con ver mis actitudes. Entonces, hermano, nosotros vamos a recibir la presión allá afuera. ¿De qué? De predicar, porque la iglesia ha sido llamada a predicar todos los que están aquí son predicadores de la palabra del Señor. Algunos nos toca desde un púlpito, pero no a todos. Pero todos somos llamados a demostrar que Dios es real, que Dios es bueno, a mostrar el amor de Dios a los demás, porque en eso consiste la visión. La visión de Dios es una visión de amor, donde yo no vengo a darme golpes de pecho acá y sigo odiando y maltratando personas, donde yo sigo guardando rencor en contra de otras personas cuando realmente el amor de Dios se ha derramado sobre mí, donde yo no puedo perdonar a otros entendiendo que Dios ya me perdonó. ¿Me doy a entender? Entonces la palabra tiene que llegar a nuestros corazones. No caigamos en religión. El pueblo de Israel, habían unos que creían en la circuncisión. Recuérdense que al pueblo de Israel, por ley, el Señor los mandó a que se circuncidaran. Todo varón al octavo día tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión representa, como yo lo he explicado acá, representa quitar el prepucio. Literalmente se le quitaba el prepucio a todo varón. Era quitar el exceso de carne. Ahora nuestra circuncisión no es una circuncisión literal, sino es del corazón. El exceso de carne tiene que ser quitado de nosotros. ¿Para qué? Para que entonces actuemos conforme al Espíritu de Dios que recibimos a través de su palabra bendita. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. La visión puede ser estorbada por la desobediencia a la verdad. Cuando nosotros vamos corriendo, hermano, porque usted y yo pudimos ver, tuvimos una experiencia con Dios, y ha habido gente de Dios que nos discipuló y nos ayudó, y nosotros pudimos ver, yo he podido ver, a veces puedo ver la palabra de Dios en ciertas personas, hermano, y puedo ver cómo me dan un mensaje y cómo me enseñan a través de sus actitudes. Entonces yo debo obedecer a la palabra de Dios y no caer en la religión. Y mire lo que Pablo le sigue diciendo en el verso 7 a los Gálatas. Les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes iban corriendo bien, les digo. Ustedes iban bien, pero de repente comenzaron a no obedecer a la verdad. Y eso entonces interrumpió el camino. Hay gente que comienza bien, hermano, y siguen y van y siguen la verdad de Dios, y de repente se desvían y de repente comienzan a ir hacia otros caminos y comienzan a desobedecer, y ahí es donde se interrumpe el camino que Dios nos ha marcado de su amor y de su misericordia. La visión de Dios entonces consiste en ¿qué, hermano? En amor. Dijimos la semana pasada que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y hicimos el énfasis que no son frutos del Espíritu, sino fruto, todo derivado del amor de Dios. Entonces, dijimos también que una de las interpretaciones de la crucifixión es precisamente eso. Hay un palo, ¿verdad?, de madera que es vertical y va hacia Dios. Es el amor de Dios, el amor a Dios, y el amor, el otro representa el amor hacia los demás. Es más, él tenía un pueblo, ¿verdad?, el olivo natural, que era Israel, pero luego hubo un olivo que se injertó. En la crucifixión nosotros vemos que el Señor de los dos pueblos hizo uno solo. Mire, cuando a mí me dicen es que nosotros somos gentiles, nosotros ya no somos gentiles. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, porque en Cristo Jesús nos convertimos en miembros de la familia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte a Él, porque Él es bueno. Entonces, hermano,
Dijimos que lo importante de la visión de Dios no es cumplir un conjunto de reglas, sino cumplir simplemente con dos. Y la primera es amar a Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22 y verso 37. Y ahí nos dice de qué manera nosotros tenemos que amar a Dios. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor de Dios, el amor a Dios más bien, se nota cuando nosotros nos sometemos a Él. Porque usted y yo nos someteremos a aquello que amamos. Fíjense, ¿se recuerdan que les hablé la semana pasada de que así funciona en el matrimonio? Una mujer, el mandamiento para la mujer de parte de Dios, de la esposa, es que se someta a su esposo. Y el mandamiento para el varón es que ame a su mujer. Entonces, el sometimiento parte del amor. Cuando hay amor, hay sometimiento. Entonces yo me someto a aquello que amo. Ahora, el problema muchas veces es que a veces amo tanto ciertas cosas que termino sometido a ellas. Hay gente que ama, qué sé yo, el dinero, por ejemplo. Y todo lo que hace, lo hace alrededor del dinero. Ay, yo amo a Dios, pero es que necesito juntar más. Entonces realmente, aunque ame a Dios, realmente ama más el dinero. Porque nadie puede servir a dos señores, dice la Biblia, porque aborrecerá a uno, es decir, lo amará menos y amará más al otro. Entonces se va a someter a aquello a lo que ama. Si usted y yo amamos a Dios, vamos a procurar todos los días someternos al Señor y decirle: Señor, yo quiero obedecer no a lo que el mundo me da, no a lo que el sistema me dice, no a lo que el enemigo me diga o las tentaciones vengan a mí, sino que yo quiero honrarte a ti porque yo te amo. Entonces el amor a Dios tiene que ver con el sometimiento que nosotros tenemos. La iglesia, hermano, por eso el Señor compara la relación de Cristo con la iglesia como de un matrimonio. Porque la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En respuesta a su amor es que usted y yo debemos amar a Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, ¿qué tanto nosotros nos sometemos a Dios? Eso mide el amor que usted tiene al Señor y que yo tengo. Yo tengo que hacerme un examen, al igual que usted, y decir: ¿qué tanto amo a Dios yo? Que estoy dispuesto a dejar cualquier cosa por amarlo a Él. Y eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita aprender a amar a Dios, porque aman tanto su estilo de vida y aman tanto sus cosas que no pueden amar a Dios. Se someten a lo que el mundo les dice, a lo que el sistema les enseña, y por eso es que no pueden acercarse, no pueden experimentar la visión de Dios en sus vidas, porque no quieren someterse a Dios, no quieren amar a Dios. Es más, lo aborrecen, es más, se burlan de Él, es más, dicen muchas cosas, hermano. Pero todos nosotros que nos hemos acercado a Dios, que hemos experimentado su amor, que hemos experimentado su perdón, en respuesta nosotros tenemos que crecer en amor a Dios y amarlo por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con todo el corazón, el centro de nuestro ser debe ser el trono de nuestro Dios. Quiere decir que todo lo que yo haga debe girar alrededor de Dios, hermano. Si yo voy a decir algo a una persona, por ejemplo, y sé que voy a ofender a Dios, entonces tengo que tener cuidado con eso, porque el centro de mi vida debe ser el Señor. Y luego dice: con toda tu alma.
nuestros sentimientos deben estar sometidos a la voluntad del Señor. Mire, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Dios es uno solo, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nosotros Dios nos creó también, somos seres también tripartitos. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Entonces yo le explicaba esto a alguien esta semana, y es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde nosotros vamos a girar con lo que viene a nuestra alma. Yo considero, el ejemplo que yo ponía era, aquí está el espíritu, en medio está el alma y aquí está la carne, el cuerpo. Cuando viene algo a mi alma, yo tengo que saber, sea bueno o sea negativo, yo tengo que saber hacia dónde yo me voy a inclinar. El espíritu que está en nosotros, que fue puesto por Dios, es aquel que siempre está siendo atraído por lo de Dios. Por eso es que el Señor dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces lo fuerte lo tenemos acá y lo débil lo tenemos de este lado, si pudiéramos ponerlo así. El alma está en medio. Cuando a mí me sucede algo, yo tengo que traerlo hacia lo espiritual. ¿Por qué? Porque entonces voy a actuar según la carne. Y la carne, hermano, lo que tiene son pasiones, lo que tiene son deseos, lo que tiene son deseos de hacer lo malo. Es lo que la carne realmente tiene. Entonces, cuando algo sucede en el alma nuestra, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Hacia dónde yo giro esto? ¿Hacia dónde lo llevo? Quiero resolver mis problemas. Según la carne, me voy a meter en un sinfín de problemas. Voy a decir hasta lo que no debo decir y me voy a arrepentir de aquello que dije. Pero si lo traigo al Señor, hermano, si lo traigo a lo espiritual, si sigo la palabra de Dios, entonces el Señor, si es una ofensa la que me han dado, entonces el Señor promete que va a sanar mi alma. Entonces el Señor va a ministrar mi alma y voy a actuar, voy a rendir mis emociones a Dios, y entonces los resultados serán muy diferentes si yo se los rindo a la carne. Entonces yo quiero ser gobernado por mi carne, voy a andar rebotando por todos lados. Pero si yo rindo mis emociones a Dios y todo lo que a mí me pasa, hermano, entonces voy a experimentar la gloria de Dios y voy a seguir corriendo. No voy a ser como los Gálatas, que dijo: ¿quién los embrujó a ustedes para que se fueran por donde no debían irse? Ustedes corrían bien. Yo quiero seguir corriendo bien. Yo quiero seguir viendo lo que Dios, la visión que Dios tiene para mi vida, y la visión que Dios tiene para mi familia, y la visión que Dios tiene para esta congregación, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero entonces tengo que rendir mi alma, tengo que dársela al Espíritu para que ahí sea ministrada por Dios. Porque, hermano, mire, en una relación con Dios, los que nos convertimos así, yo no sé si usted se acuerda cuando se convirtió, pero la mayoría de nosotros tuvimos un choque emocional tremendo, muy lindo. Y llorábamos, hermano. Un hermano testificaba aquí en la mañana que el que predicó, que él lloraba y lloraba y no sabía ni por qué, pero él lloraba. La mayoría de nosotros tuvimos una experiencia emocional bien bonita, pero después los problemas continuaron. Pero después había que madurar, porque no se acaban los problemas cuando uno viene al Señor. Es como el matrimonio. Cuando usted se enamora, hermano, y como vive en otra casa, ¿verdad? Ay, usted, maripositas en el estómago y le vuelan aquí por todos lados. Y cuando ya se casa, la cosa es diferente. Por eso es que se tiene que hacer un pacto, porque el pacto lo que hace es que sostiene el amor. Por eso es que Dios no nos amó sin haber hecho un pacto. Él hizo un pacto de amor con nosotros, firmado con sangre, hermano. Él mismo murió en la cruz del Calvario y firmó ese pacto donde Él prometió amarnos a nosotros independientemente de la circunstancia. Porque cuando usted viene y adora a Dios, y usted levanta sus manos, y usted ora todos los días, y usted lee su Biblia, Dios lo ama.
Y cuando usted anda, hermano, así con el moco caído y ahí apenas caminando, hermano, ahí Dios también lo ama, porque el pacto sostiene ese amor que Dios tiene por usted y por mí. En eso consiste. Ahora, si Él actúa de esa manera con nosotros, hermano, ¿por qué no nosotros debemos amarle a Él en todo momento? Cuando nos está yendo bien y cuando no nos está yendo bien, debemos decir: Él es fiel, Él es grande, Él sabe por qué está permitiendo esto sobre mi vida, y al final Él va a aparecer, Él vendrá. Como decía Job: aunque me maten, Él espero. Decía: yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo Él se va a levantar, Él se parará. En mi carne yo he de ver a Dios. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos mantengamos en ese pacto de amor, aunque yo no sienta que Dios está conmigo, aunque yo crea que Dios no está a mi lado. Por fe, el justo vivirá por la fe. Por decir: estoy viviendo, me siento como si ya me fuera a morir, pero yo sé que Él es fiel y Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Con toda la mente, hay que amar a Dios con toda la mente. El problema del mundo hoy es que quiere ir detrás de sus razonamientos, detrás de sus pensamientos, hermano. Mire, si aquí pintáramos de un color la cabeza de cada quien de acuerdo con la forma en que piensa, uy, hermano, estos sería, unos tendrían morado, otros verde, otros amarillo, otros fosforescente, qué sé yo, rojo. Sería muy distinto, porque cada uno de nosotros pensamos distinto. Tenemos una manera de pensar. Podemos coincidir en algunas cosas, pero en la mayoría de ellos vamos a ser diferentes. ¿Cómo es que Dios logra unirnos a nosotros, hermano? Dándonos su pensamiento, dándonos su mente. Por eso el apóstol Pablo decía: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la unidad de pensamiento, hermano? Cuando nosotros entendemos y averiguamos cómo Dios piensa. El problema del mundo hoy es que cada quien quiere imponer sus pensamientos. Y dice: no, yo creo que así se debería hacer. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo ahora, hermano. Porque a alguien se le ocurrió que las cosas eran así, y hay conveniencia detrás de eso, y hay dinero, y hay poder, y hay un montón de cosas que están detrás, y la gente, esa visión es la que mira y sobre esa está corriendo. Pero la iglesia de Cristo debe hacer la diferencia, porque nosotros no nos regimos por lo que dice este mundo o este sistema. Nosotros estamos bajo un sistema distinto, bajo el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rendir mis pensamientos a Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo o lo que a mí me interesa, porque algunos hasta le tuercen para ver cómo lo arreglan, ¿verdad? Pero realmente quiere decir que yo discierna qué es lo que Dios está diciendo. Por eso es que el Señor dijo: la visión tiene que correr. La visión no puede estar escrita simplemente en tablas de barro o en las tablas de la ley que eran de piedra. Las leyes las voy a escribir en sus corazones, para que todos los que vean cómo ustedes actúan y cómo ustedes hablan y cómo ustedes resuelven los asuntos y lo que ustedes creen y la sanidad que yo he traído a sus vidas, entonces otros puedan ver el testimonio que hay en cada uno de ustedes. Pero para ello hay que rendir la mente. Yo pienso así, y a veces nos montamos en el macho, hermano. ¿Y quién nos baja de ahí, verdad? Entonces hay que rendir, hay que decir: Señor, no es mi pensamiento, es el tuyo. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. Isaías 55:8, yo se lo leo, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros no le decimos a Dios cómo actuar, Él nos dice a nosotros cómo debemos hacer las cosas. Si alguien no somete sus pensamientos a Dios, hermano, no le espera bien. ¿Usted sabía que a este mundo no le espera bien? Al sistema que hoy tenemos, que está corrupto, hermano, y la corrupción está avanzando de una manera pero impresionante en el mundo. Como cuando usted ha visto esos carros que vienen de los estados del norte donde hay nieve,
que por causa de la sal comienzan a ser carcomidos. Usted los puede pintar, les puede poner, pero le llaman cáncer a eso, está dentro, y eso sigue trayendo corrupción a ese vehículo hasta que queda inservible. Entonces eso es lo que está pasando en este mundo. ¿Sabe por qué? Por la manera en que este mundo piensa. Jeremías 6, 18 y 19 dice así, léalo en la pantalla: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación. También la congregación, pongamos atención, no va a ser que vayamos igual que las naciones. Lo que sucederá, verso 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿El fruto de qué? De sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y la ley quiere decir visión. No obedecieron mi visión, no entendieron mi amor, no quisieron comprender lo que yo tenía para ellos. Entonces definitivamente vendrá mal sobre este mundo. Pero para los que esperamos en el Señor, hermano, para nosotros nos espera el bien. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios y se mantenía con ese deseo en el corazón, el Señor le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Nosotros miraremos el bien de Dios si mantenemos nuestra mente puesta en el Señor, y sus pensamientos los adoptamos como los pensamientos nuestros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Dios no nos obliga a nosotros a someternos a Él, hermano, pues espera que nosotros lo hagamos por amor. Y al final, el que ama al Señor es bendecido. Fíjese. Número 2, dijimos que lo primero, la visión de Dios se divide en dos. La ley de Dios se divide en dos. Una es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todo el alma. Y luego la segunda, dice Mateo 22, 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley o la visión y los profetas. El amor al prójimo, hermano, nos mantiene a nosotros alejados de hacerle daño a una persona. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llamó y la visión de Dios es demostrar el amor hacia los demás, nosotros nos cuidamos. Mire, una vez más, usted va a recibir tentaciones en su casa de actuar mal, de actuar conforme a la carne. Usted va a recibir tentaciones en su trabajo de actuar mal y de hablar cosas que digan lo contrario a lo que debería decir un cristiano. Usted va a recibir esa tentación, pero usted tiene que pensar en algo. Señor, yo te amo a ti. Esta persona me está costando un poquito amarla, porque mira cómo me dijo. Pero por amor a ti, yo voy a demostrar ese amor tuyo hacia esta persona. En mi corazón yo no siento. Humanamente, Señor, lo que quiero es darle una trompada. Pero por amor a ti, yo voy a demostrarle que yo soy diferente. Y va a poder leer la Biblia a través de mis actitudes y a través de mi corazón. Mire lo que dice la palabra en Romanos 13, 8 al 14. Dice: no debáis a nadie nada. Hey, si alguien le dio dinero prestado a usted, yo sé que a usted, de pronto los que me están oyendo por allá, de pronto usted no, ni los que están sintonizados ahora, de pronto los que se van a sintonizar después. Si debe, pague. Pague, porque eso da buen testimonio. Mi hermano, qué triste es que a veces se acerquen a uno y digan: ¿te acuerdas de aquel hermano? Sí. Vieras cómo me quedó a deber, no me ha pagado el ingrato. Y qué triste es cuando se trata de un cristiano que le debe a un mundano. ¿Qué Biblia va a leer el no cristiano, hermano, en esa persona si tiene una deuda y no le ha pagado? Por eso es que la Biblia dice, ahora yo no estoy hablando de las deudas con el banco y usted debe su casa y usted, qué sé yo, debe su carro. Ese es otro asunto, ¿verdad? También eso hay que pagarlo, porque si no se lo quitan a uno.
¿verdad? No estoy diciendo que eso no. Pero cuando a veces se hacen tratos entre personas, asegúrese que usted va detrás del compromiso que usted hizo. Porque usted y yo no solamente nos representamos a nosotros mismos, representamos a Dios. Y tenemos que dar un buen testimonio a los demás. Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley, la visión. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos creen eso? Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, hermano. ¿Sabe que hoy más que nunca sobre el mundo está viniendo tiniebla? Usted va a oír cosas de aquí en adelante, y ya las empezamos a escuchar, que a usted lo van a impresionar. Es más, usted va a oír cosas de cristianos que ya no creen de la misma manera que hemos creído hasta este momento, que hablan en contra de la Biblia, que hablan en contra del Señor. Usted lo va a empezar a escuchar con más frecuencia. Las tinieblas están cubriendo este mundo, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando en la madrugada hay una hora en que se pone bien oscuro, bien oscuro. Y cuando esa oscuridad viene, ¿sabe qué anuncia? Que muy pronto va a amanecer. Entonces, hermano, cuando usted vea toda esta tiniebla que está cubriendo el mundo, sepa que el día está por aparecer. La luz vendrá, Cristo vendrá pronto, hermano, y arrebatará su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él vendrá y establecerá su reino sobre esta tierra, y finalmente habrá luz aquí, hermano. Entonces, pero las tinieblas están avanzando. Despertemos. No es tiempo de estar perdiendo nosotros la oportunidad que tenemos de demostrar el amor verdadero de Dios primeramente a nuestros hijos, a nuestra familia. Dejemos de estar invirtiendo el tiempo en cosas que realmente no nos traen ningún beneficio a nosotros, hermano. Entendamos que el tiempo está cerca. El que ama al prójimo, hermano, ofrece su vida para beneficiarlo. Nadie tiene mayor amor que este, dice la palabra, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor al prójimo nos hace permanecer en esta tierra con un propósito. Mire, el amor a Dios y al prójimo nos ayuda a nosotros a entender realmente que nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo. Y mientras estemos aquí tenemos que obviamente participar de muchas cosas, trabajar, hacer lo que a nosotros nos toca. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y yo quiero terminar con esto que realmente no era parte del mensaje, pero anoche de alguna manera el Señor lo puso en mi corazón. ¿Se recuerda cuando a Jesús lo querían tentar? Que en muchas ocasiones lo buscaban para tentarlo. Y de repente se acercan los fariseos y le dicen a Jesús: ahorita lo vamos a agarrar en la maroma, dijo alguien por ahí. Vamos a preguntarle si es lícito y si es bueno pagar impuestos al César, pagar tributo. Y se acercan ellos y dicen: bueno, si él dice
Que sí, imagínense, si Jesús decía, sí, páguenle a César, entonces ya vieron, está de acuerdo con el gobierno opresor de Roma. Y si Jesús decía que no había que pagarle ese tributo, entonces ellos iban a decir, ya vieron, no respeta al César, está mandando a que no cumplan con lo que tienen que hacer. Entonces, de cualquier manera, ellos querían salirse con la suya. Pero el Señor, hermano, mire, como decía yo anoche, se pusieron con Sansón a las patadas, dijo alguien por ahí. Porque el Señor, muy sabio, y Él les responde y les dice, denme una moneda. Dice, ustedes hipócritas, ¿por qué así les decía el Señor, hermano? Porque en aquel tiempo hipócrita era un insulto. Y ahora también, ¿verdad? No, realmente en aquel tiempo no era tan insultante como ahora. En aquel tiempo lo que significaba era actor. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Entonces Él les dice, ustedes son hipócritas. Ustedes están actuando, lo que quieren es tentarme. Pásenme una moneda. Si ustedes me quieren meter a mí en este sistema cuando realmente mi gobierno no tiene nada que ver con este sistema. Entonces Él dice, ¿de quién es la cara? ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Ellos dijeron, de César. Él dijo, entonces denle a César lo que tiene la imagen de César. Y denle a Dios lo que tiene la imagen de Dios. Nuestra vida. Usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere Dios que nosotros nos preocupemos, hermano? En agarrar más y más y más. ¿Qué hay en la moneda? Es más, si usted agarra $1, yo le dije el otro día, ¿qué hay ahí? Realmente una pirámide con un ojo, hermano. ¿Sabe qué representa? El gobierno del mundo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros realmente, aunque una vez más trabajamos y tenemos que participar de muchas cosas aquí, nuestra vida no debe estar enfocada en las cosas de este mundo. Nuestra vida debe tener su enfoque en el Señor, en el amor que Dios derramó sobre nosotros y en el amor que nosotros podemos proyectar de Dios hacia los demás. Esa es la visión para la iglesia. Esa es la visión que tiene que estar escrita en nuestros corazones, en las tablas de nuestros corazones. Esa es la ley que Dios quiere poner en nosotros. No es una religión, es una relación con nuestro Dios, donde nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y donde quiera que nosotros caminamos, la gente puede observar al César lo que es del César, al sistema lo que es de este sistema, hermano. Si Dios le ha dado a usted, qué bueno, gloria a Dios. Y si le da más, qué bueno, utilícelo bien. Honre a Dios con todo lo que Dios le da y dele gracias a Él por todo lo que Él le ha dado. Pero no ame eso, porque usted se va a someter a eso. Dele a Dios su vida, porque la imagen de Dios fue puesta en usted y fue puesta en mí. Ame a los demás. ¿Sabe por qué? Porque en esa persona que usted odia, usted no odia, ¿verdad? Pero que usted pudiera estar odiando, o que usted pudiera no perdonar, tiene la imagen de Dios plasmada en él o en ella. Ore, bendiga, ame a los suyos primeramente y a todos los que Dios ha puesto a su alrededor. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amémosle con nuestra mente, amémosle con nuestro corazón. Luchemos por no ofenderlo y por no desagradarlo, hermano. Digámosle gracias, Señor, por lo que tú hiciste en mi vida. Tú me amaste a mí primero y por eso es que yo aprendí lo que realmente significa el amor. Muchos sacrificios quizá nos toque hacer por cosas que tenemos que abandonar, por cosas que tenemos que dejar, por pensamientos que tenemos que desechar de nuestra vida. Pero ningún sacrificio como el que Él hizo en la cruz del Calvario cuando nos demostró su amor. Póngase de pie, por favor.